Dominicana. Su nombre, Johnny Ventura. Es uno de los mayores propulsores del merengue, la música nacional de la República Dominicana. Está de cumpleaños. Si lo conoce a Johnny Ventura, pues mándale un WhatsApp. Feliz cumpleaños, Johnny. ¿Cuántos años cumple Johnny Ventura hoy día? 81 años de edad. Con aguacate, por si su mujer le dice: oye, pelao, pitaste. Es de toda una historia este merengue, de lo más gracioso. Pitaste en la República Dominicana significa silbaste. Esta es una pareja que vive separada, pero pitaste significa, hey, me silbaste. Ya usted se imagina para qué. Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital de este segundo lunes del mes de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en este Día Internacional de la Mujer, saludando a todas las mujeres de nuestro país. Como acabo de decirle a Patricia del Río en el pase, yo tengo una niña, mi hija se llama Patricia, y desde que era muy chiquitita, muy pequeñita, siempre le dije que haga dos cosas en la vida. Uno, que logre independencia intelectual, que piense como ella quiere pensar. Independencia intelectual, que no se someta a ningún tipo de pensamiento de otra persona. Y lo otro, que adquiera independencia económica, que tenga su propia billetera, que no dependa de nadie para que le compre cosas. Y me ha hecho caso. Es muy independiente. Y eso es lo que, señora, inculquen sus hijitas, que sean independientes intelectualmente, que sean independientes económicamente. Ahí está el truco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, sale una medicina nueva, por ponerle un nombre, para la disfunción eréctil. Sale un medicamento nuevo o están desarrollándolo. Sale una vacuna nueva o están desarrollando una vacuna nueva. Bueno, ¿cómo se sabe si funciona? ¿Qué elementos tiene la ciencia, la epidemiología en este caso, para determinar si un medicamento o una vacuna funcionan o no? Ese es el tema del programa de hoy día. El doctor Edward Mesones Holguín, él es médico, él es epidemiólogo, él es miembro del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú. Nos va a ayudar a guiarnos y llevarnos de la mano para que todos podamos entender cómo se mide la eficiencia, cómo se sabe que un medicamento o una vacuna funciona. Doctor Mesones, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su invitación. Pues encantados y gracias por estar con nosotros y como le digo siempre a los invitados, gracias por compartir todos sus conocimientos con los oyentes de RPP Noticias. A ver, entonces yo saco una medicina, un laboratorio saca una medicina para disfunción eréctil, para bajar el colesterol, para cualquier cosa, o una vacuna. ¿Cómo se prueba, doctor Mesones, que esta vacuna es eficaz? Y definamos ese término, eficacia. ¿Cómo se prueba eso? Sí, primero tenemos que considerar que antes de que salga al mercado cualquier medicamento, vacuna o incluso dispositivos, tiene que pasar un proceso de investigación científica. Y este proceso tiene dos grandes etapas. La etapa preclínica, que hace referencia a los estudios no en humanos. Estos se hacen en laboratorio o en animalitos. Esas son las etapas preclínicas. Si es que se hace en laboratorio, se le conoce como in vitro, porque lo haces en células o en cultivos o en algo. Y si lo haces en animalitos, ratones, en fin, el modelo que sea, monitos. Claro, esto se llama el estudio preclínico in vivo. Entonces, esas primeras etapas, todos los medicamentos, todas las vacunas tienen que pasar, porque se necesita probar en ellos antes de pasar a la etapa de humanos. Cuando pasamos ya a la etapa en humanos, ya se le llama investigación clínica. Entonces, en esta investigación clínica, lo usual es que haya un estudio de fase 1, un estudio de fase 2 y un estudio de fase 3. Entonces, completando hasta el estudio de fase 3, es que tenemos, la estimación del efecto de esa vacuna o de esa intervención, medicamento o lo que fuese. Entonces,
Cuando terminamos de desarrollar ese estudio fase 3, el efecto que se estima en ese momento se conoce como eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el efecto en una situación controlada, en un estudio aleatorizado, el investigador con su equipo los sigue a los pacientes, hay un control grande y se le llama como efecto en el mundo ideal, que es lo que ha escogido, esperaría. ¿no? Ha escogido a sus candidatos para participar en el estudio, o sea, con lo que usted dice, bien controladito. Claro. Pero luego, ya cuando termina este estudio fase 3, el fabricante tiene que ir a la agencia reguladora. Por ejemplo, en Estados Unidos la agencia reguladora es la FDA. Doctor, pero antes de pasar a la aprobación, en este estudio de fase 3 ocurre algo sumamente importante, ¿verdad? Es de que este medicamento o vacuna, lo que se esté probando, tiene que ser estudiada en miles de personas y tiene que ser enfrentada con un placebo. Correcto. Con un placebo, si es que no hay otra intervención, o con el tratamiento estándar, si es que hubiera un tratamiento estándar. Se le compara con algo. Sí. Ese es el concepto. Siga usted. Sí. Porque yo no puedo, o sea, no es ético que le ponga a un paciente nada, o sea, placebo, cuando ya hay una alternativa vigente actualmente. Lógico. En cambio, en el caso de las vacunas de COVID-19, como no había vacuna para el COVID-19, lo que se ha colocado es un placebo, ¿no? Entonces, ahí sí, dígame, doctor. Sí, no, le decía que vamos a tomar una brevísima pausa porque ya estamos en el momento crucial. Ya terminamos fase 3, lo enfrentamos con un placebo o con un tratamiento habitual y allí vamos a continuar la conversación apenas regresemos. Gracias. Granda sufrió su tercer infarto cardíaco. La familia dijo, tienes que operarte del corazón. Vamos a llevarte a Estados Unidos. Y la trajeron a Estados Unidos y estuvo en Miami, en un hospital, el Florida Medical Center de Miami, en donde el jueves 2 de marzo de 1983 fue sometido a una cirugía de corazón abierto. Se desconocen los detalles. Chabuca sufrió graves complicaciones postoperatorias y falleció 8 minutos después de la medianoche del martes 8 de marzo, un día como hoy. Ahora que aún perfume el recuerdo. 62 años tenía nuestra Chabuca Granda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el Espacio Vital, su Espacio Vital, a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta tarde del 8 de marzo. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Edward Mesones Holguín. Él es médico epidemiólogo, miembro del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú, y nos está ayudando a entender cómo es que se determina si un medicamento o si una vacuna funciona o no. ¿Cómo se sabe si funciona? Y él nos ha dicho que hay que entender todo el proceso de cómo se desarrolla una medicina o una vacuna, todo lo que se llaman los estudios preclínicos en animalitos, luego la fase clínica de experimentos en humanos, en la fase 3 que se hacen miles de personas y se compara la vacuna o el nuevo medicamento, se compara ya sea con un placebo o con el tratamiento estándar de ese tiempo y al final se dice, muy bien, ya tenemos esto, ya estamos listos para probarlo porque hemos demostrado su eficacia. ¿Cómo se define entonces la eficacia de un medicamento o de una vacuna, doctor Mesones? Sí, ahí hay que hacer una pequeña diferencia cuando hablamos de vacunas que cuando hablamos de medicamentos. ¿Por qué? Porque las vacunas por lo general se prueban en personas sanas. En general el desarrollo es de personas sanas para prevenir una enfermedad. En cambio, en el caso de los medicamentos se trabajan sobre personas enfermas y uno espera sanarlo o mejorarle la calidad de vida, entre otras cosas. Entonces el concepto de eficacia en vacunas es propio de las vacunas, se llama eficacia protectora vacunal, mientras que los medicamentos es una cuestión un poquito aparte. Muy bien. Entonces, en esencia, hay una estadística media compleja atrás del asunto, pero en esencia lo que la eficacia me dice al terminar un estudio fase 3 es, ¿qué pasa si yo me vacuno frente a que no me vacunara? Es esto, pero es sencillo. Entonces, o frente a que recibe el placebo. O frente a que recibe el placebo, ¿no? Si uno quisiera llevarlo a las personas del día a día, lo que ellos hacen normalmente es no recibir nada, que es como el placebo en el estudio.
Entonces, en ese sentido, discúlpeme que le interrumpa. Si yo tengo, por ejemplo, alguien que dice, ha salido la vacuna XX y dice que tiene 80% de eficacia, 80% de eficacia. Mucha gente piensa, doctor Mesones, que 80% de eficacia significa que si yo le doy la vacuna a 100 personas, 80 se protegen y 20 no. Por lo tanto, esas 20 que no se protegieron, hay que vacunarlas. ¿Es eso así? No. No, muy bien. No. ¿Cómo es? Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Lo que se ha dicho es solamente una partecita del estudio, que es la incidencia de la enfermedad en quienes recibieron la vacuna. Pero la eficacia no queda ahí. La eficacia parte de comparar la incidencia, o sea, los casos de enfermedad que aparecen en vacunados, frente a no vacunados, pero se les saca un complemento. O sea, es una comparación relativa entre si recibo la vacuna frente a que no recibo la vacuna, cuánto me reduce la posibilidad de hacer enfermedad. Entonces, es un poco complejo, pero claro, ese 80% sería algo así como, si yo me vacuno, me protejo de un 80% de tener la enfermedad frente a si no me vacunara. Esa es más o menos la interpretación de la eficacia. Muy bien. Entonces no es tan, ¿no? Claro, no es tan directo como decir un número que diga, por ejemplo, 34%, decir, wow, bajísimo, mira, 34% de eficiencia significa que no sirve para nada. Eso no. Lo que significa ese 34% de eficiencia es que comparado con el grupo que recibió placebo, la persona que se vacunó tiene un 34% menor posibilidad de salir con la enfermedad. Algo así, ¿cierto? Algo así. Muy bien, perfecto. Entonces no es lo que uno podría pensar, es de que tanto por ciento está protegido y tanto no, sino que es más complejo que eso porque toma en cuenta la comparación con el placebo. Sí, correcto. Y es más, como le digo, en vacunas es el complemento, que es un tema epidemiológico, pero para que la población lo entienda, es esto, si yo tengo 90% de eficacia, quiere decir, por si acaso, que al yo vacunarme, me protejo un 90% más en relación a si no me vacunara. Ese es el mensaje que más o menos hay que tener. Muy bien. Qué interesante. Eficacia. Entonces, eso es eficacia. No es tan sencillo, en realidad, entenderlo. Hay que ponerle un poco de mente, como dicen, para entender el concepto de eficacia. Y quizás lo que nuestra comunidad debe saber, nuestros oyentes, es que no es tan sencillo como que un producto que tenga 70% de eficacia significa que 70% está protegido y 30% no. Así no es de simple esto. No, muy bien. Entonces, perdón, siga. Sí, y aparte hay que diferenciarlo de otros términos que muchas personas lo usan como sinónimos. La eficacia es hasta el fase 3. Luego, someto a una agencia reguladora, a la FDA, a la EMA, a la DIGEMIR en Perú, y me dan la autorización de uso. Luego de la autorización de uso, ya viene el mundo real. Ya viene el mundo tal como lo conocemos, ya no está el investigador llamándote para ver si tienes síntomas o no, ya no está la enfermera monitorizándote, es ya el mundo real como existe. Entonces, cuando yo comparo, nuevamente, vacunados frente a no vacunados, en el mundo real, ahí hablo de efectividad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, eficiencia es una palabra que se debe usar en ese mundo ideal de un estudio controladito. Eficacia, sí, eficacia. Mientras que efectividad es el término que se usa ya en la vida real, en la que entran a vacunarse pues todos ya las personas con enfermedades, las señoras embarazadas, algunas de ellas, todo el mundo entra, entonces ya allí se mezcla todo y ahí voy a tener un número también, pero ya no comparando con placebo, porque eso ya pasó, sino con los no vacunados. Vacunados Correcto. Contra no vacunados. Y luego en este momento en el mundo, ya se están haciendo estudios de efectividad. ¿Qué países son los que nos están adelantando efectividad? Sí, los estudios de efectividad se enmarcan dentro de lo que se conoce como estudios de fase 4. Eso quiere decir, y de hecho ya en el registro de ensayos clínicos de los Estados Unidos, ya hay 4 vacunas. O sea, para tú poder registrar un estudio de efectividad, primero tienes que ser licenciada. O sea, no puedes pasearte a hacer el estudio si no te han dado la autorización de uso. ¿Cuál es el estudio más grande que hay ahorita de efectividad? Y mire los números, doctor. Pfizer más o menos ha tenido unos 40,000 reclutados para su estudio fase 3.
Pero en el estudio de Israel, que acaba de salir, que lo hizo el equipo de Miguel Hernández de Harvard, con los investigadores israelíes, es 500.000 de personas vacunadas frente a 500.000 de personas no vacunadas. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y ahí demuestran que la vacuna está funcionando y que hay subgrupos. Puedes analizar más porque tienes más muestras. En cambio, en el estudio fase 3, tú tienes una muestra de miles, que es grande, pero que tiene limitaciones. En cambio, acá tienes 500.000 en un grupo y 500.000 en otro. Ya salió en New England la semana pasada. Exactamente, sí. Entonces, ya nos queda un poquísimo tiempo. En el Perú, en este momento, en este 8 de marzo, tenemos que se han hecho estudios de fase 3, o sea, todo lo que tenemos que hablar es de eficacia. Y los resultados que se presentaron ayer en el Congreso sobre parte de este estudio, porque solamente toma en cuenta lo de Cayetano Heredia, con 7.500 pacientes. ¿Qué nos puede decir sobre la eficacia de esta vacuna Sinopharm que han recibido ya miles de peruanos? ¿Es eficaz o no es eficaz de acuerdo a los datos que ayer se presentaron en el Congreso? Sí, ahí hay un problema. De hecho, hoy estuve en el Congreso de la República yo también aclarando algunos puntos, porque el estudio, el análisis es muy preliminar y no se analiza la eficacia sobre el desenlace principal. De hecho, la doctora Coralit ya lo explicó. O sea, el desenlace principal es enfermedad sintomática COVID-19, no la infección como se presentó. Entonces, a este momento del tiempo, no podemos hablar de eficacia a partir de ese reporte. Muy bien. Hagamos una cosita. Vamos a tener que tomar una pausa, doctor. Vamos a regresar porque se está tornando muy interesante para que nuestros oyentes entiendan cómo es que se mide la eficacia y cómo se está midiendo la eficacia de este estudio de fase 3 en nuestro país. Vamos a regresar. No se vaya. Una mujer cirujano. Es cierto. Las mujeres no podían ir a la escuela de medicina, señora. Estamos conversando con el doctor Edward Mesones Holguín, él es médico epidemiólogo, sobre la eficacia de la vacuna, pero quiero traerlo a esta conversación. Edward, las mujeres no podían ir a la escuela de medicina hasta creo que 1901, 1902, ¿cierto? Sí, claro. Lastimosamente fue así. Incluso en varias áreas, en realidad, este talento no fue aprovechado en la magnitud que se necesita, ¿no? Exactamente, por eso es tan refrescante escuchar a una neurocirujano, mujer, qué maravilloso realmente, Edward. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el doctor Edward Mesones acerca de cómo se mide la eficacia y entonces estábamos ya llegando a nuestra conversación a el estudio, o parte del estudio, porque es parte del estudio que se presentó ayer en el Congreso de la República, en el que cuando a la doctora Coralit García, que es la encargada que reemplaza al doctor Germán Málaga en el estudio de fase 3 de la vacuna de Sinopharm, le preguntaron si esta vacuna podía ser administrada o no, si había confianza en ser administrada. Ella dijo, sí, con los datos que yo tengo preliminares hasta ahora, yo sí pienso que esta vacuna pueda ser eficaz. Entonces el doctor nos estaba diciendo que en realidad todo hay una especie de conflictos aquí y de confusiones, porque nos estaba diciendo que la vacuna, cuando se le ha administrado en la fase 3, que es un experimento, no se midió para saber si alguien estaba infectado o no, sino para ver si tenía enfermedad sintomática. A ver, explíquenos esto, doctor Mesones. Sí, doctor. Aclarar un punto que había dicho antes, solamente el ejemplo que yo di de la eficacia con un individuo en realidad es para mejor entendimiento de la población, ¿no? Porque la eficacia, la efectividad en realidad se calcula para las poblaciones, o las grandes muestras que fue utilizado, ¿no? Claro. Entonces, y recordar que la vacuna y la vacunación es una estrategia de salud pública, no de salud colectiva. Entonces, si lo quiero llevar a ese nivel, sería qué tanto estoy protegiendo a mi población al vacunarla frente a no vacunarla, más o menos para tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto al estudio presentado, a los resultados preliminares presentados ayer en el Congreso y hoy también en la Comisión de Salud, donde pude estar, yo creo que vamos a partir de lo que hay como marco normativo o internacional, ¿no? Y lo que han hecho el resto de vacunas, no solo centrarnos en el tema de Sinopharm. Todas las vacunas, hasta ahora, con fase 3, se han centrado en el desarrollo de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que diferenciar, por un lado, el virus SARS-CoV-2, que es el que va a ingresar a nuestro organismo y nos va a infectar,
y otra cosa es que esa infección nos produzca la enfermedad. Ya cuando se produce la enfermedad, estamos hablando de la COVID-19, ¿no? Coronavirus Disease, del 2019. Entonces, lo que las vacunas han buscado primariamente, y esto está definido en la mayoría de protocolos, es el no desarrollar enfermedad por COVID-19 con síntomas, ¿no? Eso es, no la infección. Entonces, en el análisis preliminar que se presenta, primero marquemos, es preliminar y es de una fracción de la población total. Lo que se presentó de manera deliberada en un cierto canal de televisión fue solo sobre PCR, pero las vacunas, no solo Sinopharm, sino en general todas, no se han centrado en PCR, sino que se han centrado en enfermedad, en que el virus no llegue a producir la enfermedad. Es más, la naturaleza de los anticuerpos neutralizantes justamente va por eso. O sea, viene el virus y la idea es neutralizar que el virus haga el efecto sobre las células, ¿no? Y sobre todo la enfermedad severa, la que lo va a llevar a uno al hospital y lo va a matar, pues, ¿no es cierto? Sí, claro, la enfermedad moderada severa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante que la población sepa y que también los colegas sepan, ¿no? El centro del análisis del ensayo, de los ensayos de vacunas, es sobre enfermedad. Es más, si uno ve las vacunas, no vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar de otras vacunas. De hecho, hoy el doctor Cabezas, jefe del INES, explicó ese tema. La única enfermedad erradicada es la viruela por vacuna, pero del resto no. Lo que se busca justamente es disminuir la posibilidad de hacer enfermedad. Y esto desde la perspectiva de usted como persona, porque yo no quiero ir al hospital, no quiero llegar a hacer enfermedad severa, no quiero morir, pero además también desde el sistema de salud. Lo que yo busco es que el sistema de salud se descongestione. Entonces, ¿cómo lo hago? Previniendo enfermedad. Entonces, enfermedad severa. Entonces, dicho esto, doctor, de que lo que se busca o se buscaba en este ensayo clínico de fase 3 de Sinopharm era prevenir la enfermedad severa y que esos datos sobre la infección, el PCR positivo, fueron completamente mal interpretados, eso lo dejamos de lado, porque obviamente esas personas no tienen conocimiento científico, no tienen conocimiento epidemiológico, quienes comentaron eso. Ayer se presentaron datos sobre, por ejemplo, la eficacia de esta vacuna de Sinopharm en llevar a la persona al hospital o enfermedad moderada. ¿Qué se puede decir con esos datos? Claro, nuevamente son resultados preliminares. Preliminares, lógico. Pero de manera preliminar lo que se muestra es que sí hay protección para hacer enfermedad que te lleve a desaturar, que eso es una condición de enfermedad que ya necesita manejo hospitalario, menos 93, y también hay efectos sobre el daño pulmonar medido con TAC. Entonces, preliminarmente, nuevamente lo digo, lo que apunta este ensayo es a que sí hay protección para esos desenlaces. Ahora, el tema está que cuando uno ve coronavirus, COVID-19, hay dos escalas que hay que usar. Una que usan los médicos para tratar a los pacientes y otra que es la que se debe usar en los ensayos, que tiene una serie de puntajes. Entonces ahí necesitas, ¿qué cosa? Que un comité haga la evaluación en base a los registros de cada paciente para ver si califica o no para el caso. Y nuevamente repito, aquí es el desenlace principal del ensayo es enfermedad leve, pero también se explora moderada, severa, necesidad de hospitalización, etcétera, ¿no? Dicho esto, doctor, porque ya tenemos que acabar lamentablemente, sí, claro. ¿Qué le dice usted para la tranquilidad de los colegas, médicos, personal de salud y miles de personas que ya recibieron esta vacuna? El perfil que ha tenido la vacuna con los estudios de fase 2 ha mostrado que hay formación de anticuerpos neutralizantes y todo el tema a nivel inmunológico. Lastimosamente, no está la publicación del estudio fase 3 que se ha hecho en Emiratos Árabes Unidos, pero lo que apunta esto es que sí puede haber protección. Hay que esperar, ¿no? Y hay un tema. Muchas vacunas han sido tenido aprobación incluso antes de la fase 3, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Perú. Y otro tema... Pero en realidad, los únicos que han publicado fase 3, doctor, los únicos que han publicado fase 3 son AstraZeneca y la Gamaleya, porque Moderna no ha publicado fase 3, Pfizer tampoco ha publicado fase 3. O sea, lo publicaron después de la aprobación, sí. O sea, ya en revista científica me refiero. Los únicos que han aprobado en revistas científicas son Gamaleya y AstraZeneca. Sí, pero Pfizer y Moderna ya publicaron en New England ambos estudios fase 3.
Eso sí ya está, pero eso fue posterior a la discusión que hubo en FDA. Claro. O sea, Entonces, mejor dicho, se pueden usar sin que se publique en una revista científica. Quizás ese sea el punto. eso porque estamos en emergencia. Porque si fuera Claro, una etapa regular, lógico. necesitamos Sí, la publicación. el punto que le decía, y caramba, nos estamos pasando de tiempo, es de que Sí, doctor. hay muchos colegas, muchas personas que ya se han vacunado y dicen, me he vacunado con agua, esta vacuna no sirve, dice que no sirve, ya no me voy a poner la segunda dosis. Por eso yo quería la opinión suya como un experto. ¿Qué le dice a estas personas? Bueno, deben de completar, si tuviste la primera dosis y te toca la segunda, completa. Y esperemos, y nuevamente, mantener y continuar con las medidas de prevención para el tema. Yo creo que eso Y de acuerdo a los datos presentados el día de ayer, parece que estamos en la dirección correcta. Esta vacuna previene hospitalización y puede prevenir la muerte. Y de hecho, para tranquilidad de todos, hoy día también el jefe del Instituto Nacional de Salud ha mencionado de que va a haber un comité internacional independiente que va a evaluar la calidad de los datos del ensayo de Cayetano. Fabuloso. Entonces, la idea es dar confianza en base a esto, ¿no? Eso es lo que quería. Entonces, que completen su segunda dosis, que los datos que tenemos hasta hoy día, 8 de marzo, son datos que nos llevan a creer de que esta vacuna es eficaz para prevenir enfermedad grave y muerte. Podemos coincidir así, ¿cierto? Sí, doctor. Hay que esperar de todas maneras el asunto, por supuesto. ¿No? Esto es para 7.500 pacientes de los 12.000. Faltan los 4.500 de San Marcos y falta más análisis todavía, lógico. Hasta este momento eso es lo que tenemos. Doctor Mezzoni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y me permito saludar también a todas las mujeres por esa lucha constante en una sociedad bastante inequitativa realmente. Fabuloso, muchísimas gracias. Le tomamos y nuestras oyentes lo toman también. Nos hemos pasado mucho tiempo, me van a poner la multa a mí. Edward Mezzoni Holguín, el doctor, es médico epidemiólogo, miembro del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú. Así que ya sabe, a todos los que han recibido la vacuna, que la completen, que los datos que se tienen hasta ahora son bastante positivos. Regresamos. Que mi vida comienza.